buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el ambiente hispanoamericano. No solo en Latinoamérica, sino también ahora en los demás continentes donde ya nos escuchan. Muy bienvenidos una vez más a todas las tinajas y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Si hay un tema fascinante en la Biblia que no ha dejado de producir interés hasta el día de hoy, ese tema es el del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza ha obsesionado a historiadores, a arqueólogos, escritores, religiosos y hasta al cine mismo, y ha despertado el interés y la curiosidad de la gente por siglos. El Arca de la Alianza es probablemente el objeto sagrado más misterioso y más buscado hasta el día de hoy. Y precisamente por eso, por la relevancia y el significado que tiene, se impone que también nosotros hoy hablemos del Arca de la Alianza, pero con la perspectiva espiritual que siempre le da el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas a cada tema. Así que, sin más, como el tiempo del programa corre, entremos directos al estudio de hoy, dividiendo el programa en 4 diferentes preguntas para su mejor comprensión. Primera pregunta: ¿qué era el Arca de la Alianza? Según cuenta el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza, como la mayoría de los oyentes ya sabrá, era una caja de madera recubierta de oro puro, más o menos de 1 metro de largo, por 75 centímetros de ancho y unos 65 centímetros de alto, como usted puede ver en pantalla. Era un cofre que Dios mandó diseñar a Moisés para almacenar dentro de ella las tablas de la ley que eran la base del pacto o alianza entre Dios y su pueblo. Por eso se llama el Arca de la Alianza o el Cofre del Pacto. El tema del Arca de la Alianza es muy extenso, estimado oyente, así que si usted quiere conocer más ampliamente del tema, solo tendrá que tomar el Antiguo Testamento y leerlo con detenimiento, o tomar una concordancia bíblica y ver los pasajes concretos donde se habla del famoso Arca de la Alianza de Israel. Pero nosotros aquí hoy no nos centraremos tanto en los datos históricos, documentales, curiosidades, ni en los detalles físicos del Arca de la Alianza, porque eso no es lo importante de nuestro mensaje de hoy, estimado oyente, sino que nosotros nos centraremos más bien en el enfoque espiritual del tema. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál era la función del Arca de la Alianza? Bueno, básicamente podríamos decir que la función principal del Arca de la Alianza eran 2. Primero, Dios había decidido que el Arca de la Alianza era el lugar donde se debían guardar las tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos básicos de la ley de Dios para su pueblo Israel, como dijimos antes. Segundo, la segunda función del Arca de la Alianza era la presencia y gloria de Dios sobre el arca. Sí, aquello debió ser algo glorioso, estimado oyente. Solo de leerlo, solo de meditarlo, solo de pensarlo ya estremece. Mire lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Allí, sobre el arca, me encontraré contigo y te hablaré de en medio de los 2 querubines. Y Levítico capítulo 16, versículo 2 dice: Yo me apareceré en una nube encima de la cubierta del Arca de la Alianza. Y esa nube gloriosa era tal que trascendía por encima del tabernáculo y se veía incluso en todo el campamento de Israel. Por lo tanto, tenía que ser impactante, extraordinario y glorioso a la vista aquella nube de fuego que salía del Arca de la Alianza en la noche. La gloria y la presencia de Dios mismo estaban ahí, estimado oyente, superconcentradas en una caja de poco más de 1 metro.
¿Se da cuenta del tema? Aquello tuvo que haber sido tremendo y para temblar. La gloria del Dios del universo, el Dios infinito, reducido a un arca donde hablaba con el hombre. Ahora, contrario a lo que se cree popularmente, contrario a lo que dicen los escritores y el cine, escuche bien esto. La función del Arca de la Alianza no era proteger a Israel de sus enemigos, como si el Arca de la Alianza tuviera un poder especial. No. El poder de Israel no estaba en el Arca de la Alianza, como se dice por ahí, sino que el poder de Israel estaba en Dios mismo cuando el pueblo era obediente a Dios. El poder no estaba en el Arca de la Alianza, estaba en la obediencia a Dios. Y esto que decimos se evidencia claramente, por ejemplo, en la derrota de Israel ante el ejército de Jai, relatada en Josué capítulo 7, ya que, a pesar de tener el Arca de la Alianza, Israel fue derrotado por causa de un pecado de desobediencia que había cometido unos días antes. Eso demuestra claramente que el poder no estaba en el Arca de la Alianza como dice el cine y el mito, sino que el poder de Israel estaba en su obediencia a Dios. Si Israel obedecía, Israel vencía. Si Israel desobedecía, a Israel lo vencían sus enemigos a pesar de tener el Arca de la Alianza. El poder del Arca de la Alianza es un mito, no es la función del Arca de Dios. Pasemos ahora a la tercera pregunta. ¿Cómo y cuándo desaparece el Arca de la Alianza? Desde que el Arca de la Alianza fue construida en el desierto, allá por el año 1250 a.C., después de la salida de Israel de Egipto, hasta su desaparición con la invasión del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 587 a.C., ahí desaparece para siempre el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza estuvo en la tierra más o menos unos 660 años hasta su desaparición repentina y misteriosa, de la cual hablaremos hoy. En los escritos de los profetas del cautiverio no se hace mención que el Arca de la Alianza fuera llevada a Babilonia, y ni siquiera el Arca de la Alianza figura en la lista de los artículos que se sacaron del Templo de Jerusalén y se llevaron a Babilonia cuando Dios castigó a Israel por sus pecados. Ni tampoco se menciona que fuese devuelta y colocada en el Templo de Jerusalén que reconstruyó Zorobabel cuando unos 70 años después los israelitas regresaron de Babilonia a Israel. Tampoco se menciona en la Biblia que se reemplazase por otro arca. Por lo tanto, con la invasión de los babilonios sobre Israel se pierde totalmente la pista del Arca de la Alianza. Y desde ese año hasta ahora, desde ese entonces, nadie sabe dónde está el Arca de la Alianza ni quién la escondió. Pero estudiando cuidadosamente la palabra de Dios, sí podemos saber dónde está actualmente el Arca de la Alianza. Hay rabinos y mesiánicos que especulan erradamente que el templo tenía un mecanismo de palancas de arena debajo del lugar santísimo del templo de Salomón, como puede ver en pantalla, y que ese mecanismo de palancas y arena es el que permitió ocultar el Arca de la Alianza bajo el templo cuando entraron los babilonios a destruir el templo de Jerusalén. Por eso los babilonios no la encontraron, dicen los judíos y los mesiánicos. Pero eso es un cuento y una fábula que creen los judíos y los mesiánicos en el día de hoy, que el Arca de la Alianza está escondida actualmente debajo del monte donde estaba el templo de Salomón. Pero nosotros no creemos esta leyenda. No tiene ninguna base bíblica. Cuando Dios dio instrucciones del diseño del templo, no dio ninguna instrucción de que se creara un túnel ni un pasadizo secreto para sacar un día el Arca de la Alianza en caso de invasión. Así que esa presuposición judía de que había un túnel de escape debajo del lugar santísimo en el templo de Salomón es absurda. Así que el gran misterio del arca perdida está servido.
Pero a poco que leamos la Biblia, todas esas teorías quedan deshechas porque el Arca de la Alianza no está bajo tierra ni está en ninguna parte de la tierra. No la robó nadie, ni nunca jamás se encontrará, porque el Arca de la Alianza es de Dios, y Dios mismo se la llevó al cielo antes de la invasión de los babilonios, donde allí está ahora en el templo del cielo, tal como dice Juan en Apocalipsis. Es decir, hace unos 2400 años que se está buscando lo que nunca se encontrará, sencillamente por no leer con atención la palabra de Dios. El Arca de la Alianza no está desaparecida, estimado oyente, no está perdida, no está debajo del templo de Jerusalén, porque el Arca de la Alianza fue llevada al cielo. Recuerde que en el lugar santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza, no podía entrar nadie en todo el año, sino solo una vez al año el sumo sacerdote. Así que no había nadie que pudiera entrar al lugar santísimo y darle a las palancas para poner el Arca de la Alianza en ese mecanismo para ocultar el arca. Los levitas no pudieron proteger el Arca de la Alianza ni ponerla en ninguna palanca, porque no podían entrar en el lugar santísimo, bajo riesgo de muerte fulminante. Así que esas conjeturas de que había un mecanismo de escape por túneles bajo el lugar santísimo, donde los levitas pusieron el arca para esconderla, es una fábula. Ahora, volvamos a la pregunta: ¿cómo y cuándo pudo desaparecer un objeto tan grande? Bueno, a nuestro entender, Dios mismo la protegió y Dios mismo se la llevó porque ahí estaba su presencia. El Arca de la Alianza es suya. Primero, no fueron los levitas ni el sumo sacerdote, como ya hemos dicho, los que escondieron el Arca de la Alianza bajo el templo. No. No les dio tiempo de esconder el Arca de la Alianza cuando Nabucodonosor entró de forma brusca en Jerusalén, y porque no podían tampoco entrar en el lugar santísimo bajo riesgo de muerte. El único que podía entrar al lugar santísimo donde estaba el Arca de la Alianza era el sumo sacerdote, pero solo lo podía hacer una vez al año. Y el día de la invasión de los babilonios no era el día de entrada al lugar santísimo. Así que, si hubiera entrado el sumo sacerdote para poner el Arca de la Alianza en la palanca de escape, primero, no hubiera podido moverla él solo, porque era un arca pesada. Y segundo, no podía entrar él en el lugar santísimo porque no era el día de entrada. Así que si entraba, moriría. Por lo tanto, es imposible la teoría del escape del Arca de la Alianza por pasadizos secretos debajo del lugar santísimo hecho por los levitas o los sacerdotes. Segundo, nadie podía tocar el Arca de la Alianza sin morir fulminantemente. Por lo tanto, no tiene sentido la conjetura de que los levitas la escondieran de los soldados babilónicos, porque cualquier soldado babilónico que la hubiera tocado para llevarse el Arca de la Alianza moriría instantáneamente. El Arca de la Alianza se defendía a sí mismo por sí sola, no necesitaba que nadie la escondiera ni que nadie la defendiera. Tercero, Dios había determinado el castigo sobre Jerusalén por sus pecados a manos de los babilónicos. Así que, si el arca permanecía en el templo, eso protegería a Israel, y era precisamente lo que Dios no quería, proteger a Israel, sino que Dios quería que Israel quedara desprotegida y castigada por los babilónicos. Por lo tanto, había que sacar el arca del templo. En resumen, por estas tres razones, nuestra tesis teológica es que el Arca de la Alianza nadie la robó, ni nadie la escondió en ningún lugar. El Arca de la Alianza no está en la tierra, sino que fue tomada por Dios y llevada al cielo, donde allí ahora está. Otras teorías dicen que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía, donde está ahora colocada en un templo mariano. Pero esa es la más absurda de todas las hipótesis. ¿Cree usted que el Arca de la Alianza está en una iglesia mariana? Eso es ridículo. Dios no permitiría eso jamás. Recuerde esto: cuando los filisteos pusieron el Arca de la Alianza en su templo a los dioses, Dios destrozó templo y dioses, y los filisteos temieron y devolvieron el Arca de la Alianza.
De la misma manera, estimado oyente, si el arca de la alianza que dice la iglesia etíope fuera la real que ellos tienen, metida en un templo idólatra a María, Dios hubiera destrozado ese templo falso como lo hizo en su día con el templo de los filisteos. La idea de que el arca de la alianza está en Etiopía es falsa. Todo eso no tiene ningún fundamento bíblico ni objetivo, sino solo promover el fervor religioso, el engaño a la gente, la idolatría y el negocio de la religión para generar peregrinaciones, y en el fondo no es más que una falsa piedad y manipulación de la religión por no leer las Escrituras. Jeremías, quien predijo con todo detalle la invasión de Nabucodonosor a Israel y que la ira de Dios caería sobre su pueblo por sus pecados, el mismo Jeremías que dijo eso, también dijo en Jeremías capítulo 3, versículos 16 y 17 lo siguiente respecto al arca de la alianza. Ya no se hable más del arca del pacto, no se recuerde más, no se la echará de menos, ni tampoco se hará otro arca de la alianza, dice Yahvé. Así que ahí lo tiene, estimado oyente. Esa es la decisión de Dios, olvidarse del arca de la alianza, porque el arca de la alianza ya no está en la tierra, ni Dios quiere que su pueblo se centre en ella. Por eso los judíos están en desobediencia. El apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, «Se abrieron las puertas del templo de Dios que está en el cielo, y allí, en el santuario, se vio el arca de la alianza». ¿Ve? Ahí tiene nuestra tesis teológica. El arca de la alianza no está perdida, no está en la tierra. El arca de la alianza fue llevada al cielo y hoy está protegida por Dios mismo en el templo del cielo. Buscar el arca de la alianza es algo completamente inútil. Entremos entonces en la cuarta y última pregunta. ¿Por qué Dios se llevó el arca de la alianza? En primer lugar, porque el arca de la alianza es suya. En segundo lugar, estimado oyente, porque el arca de la alianza era un anticipo de Cristo, el nuevo arca de la alianza. Por lo tanto, no podía haber dos arcas vigentes en la tierra. Así como Dios abrogó todo el antiguo pacto para dar lugar al nuevo pacto, de la misma manera quitó el antiguo arca de la alianza para darnos un nuevo arca con una nueva alianza. Ese nuevo arca de la alianza es el Señor Jesús, un arca física, movible, independiente, autosuficiente, donde habita presencialmente toda la gloria y el poder de Dios. El Señor Jesús es el nuevo arca de la alianza. Por eso desapareció el arca de Israel para dar lugar y entrada en la tierra al nuevo arca de la alianza. Los judíos en su ceguera y en su ignorancia no vieron que Jesús era el nuevo arca de la alianza y aún siguen buscando el arca de la alianza de Moisés sin darse cuenta que hay un nuevo arca mejor, mayor y más excelente que el arca de Moisés. Y ese arca nuevo es el Señor Jesús, el nuevo arca de la alianza. En el Señor Jesús están cumplidas todas las tablas de la ley, estimado oyente. El Señor Jesús es el maná para dar de comer espiritualmente a todo el mundo. Y el Señor Jesús es esa vara milagrosa que fructificó en la resurrección. Pero los judíos, en su ceguera, siguen buscando el arca de la alianza de Moisés. Siguen esperando un Mesías que ya vino y no se dieron cuenta que Jesús era y es el nuevo arca de la alianza. En Jesús el Mesías está el mismo poder, la misma gloria y la misma divinidad que estaba en su día en el arca de la alianza de Moisés. Por eso Dios ha abrogado el antiguo pacto, como dijimos antes. Por eso Dios ha permitido la destrucción del templo de Jerusalén. Y por eso Dios hizo desaparecer el arca de la alianza, para que ahora busquemos y nos centremos en el nuevo arca de la alianza, para que dejemos de buscar una caja de oro y busquemos al Señor Jesús y el poder del Evangelio, algo mucho más grande y hermoso que una caja de oro. No necesitamos templo, no necesitamos el arca, no necesitamos el poder del arca. Por eso, el arca de la alianza ya no está sobre la tierra.
No podría haber dos arcas y dos alianzas a la vez, estimado oyente. El primer arca está desaparecida y la primera alianza está abrogada. Ahora entró en vigor un nuevo arca y una nueva alianza en el Señor Jesús y su Evangelio. El Señor Jesús es el nuevo arca y el Evangelio es la nueva alianza. Con este mensaje, estimado oyente, queremos darle hoy a usted nuestro particular enfoque, el correcto, el espiritual, el bíblico, el exegético, el que verdaderamente importa sobre el arca de la alianza, y es relacionar correctamente el arca antigua con el nuevo arca de la alianza. Ahí está el punto de cohesión que tratamos de presentar en el día de hoy. El arca de la alianza de Moisés tipificaba y anunciaba una mejor, mayor y más excelente arca de la alianza. Hay mucha gente experta en el arca de la alianza de Moisés, estimado oyente, pero no es experta en el nuevo arca de la alianza ni en la nueva alianza. Nosotros, en este ministerio, hemos hallado el nuevo arca de la alianza y somos expertos en la nueva alianza. Y por eso queremos que usted deje de centrarse en una caja de oro para centrarse en el Hijo glorioso y su Evangelio poderoso, que es más valioso que todo el oro del universo y más poderoso que el arca de la alianza de Israel. El arca de la alianza cumplió con su función hasta la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Pero la superchería, la religiosidad, la codicia y el fervor ignorante de la gente hacen que el arca de la alianza sea una reliquia aún buscada para tener poder, para tener más dominio sobre las almas, para dar continuidad a una religión acabada, pero el arca de la alianza nunca aparecerá. Como dice el Nuevo Testamento, en el Señor Jesús, el Cristo, está toda la plenitud de la gloria de Dios. Lo demostró en la transfiguración, lo demostró en la resurrección, lo demostró en la ascensión y lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. En el cuerpo del Señor Jesús habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Ve? Ese es el nuevo arca de la alianza. Los mismos apóstoles dijeron, vimos su gloria. El cuerpo de Jesús es el actual arca de la alianza. Así que el Señor Jesús reúne todas las características del antiguo arca de la alianza. Así que no necesitamos ir en busca del arca perdida. Necesitamos ahora encontrar al Señor Jesús, el nuevo arca de la alianza. Para vencer las batallas de la vida espiritual, ahora tenemos el poder del Evangelio. Para peregrinar por el desierto de esta vida, no necesitamos el arca física de la alianza de Israel. Necesitamos al Señor de la nueva alianza para poder llegar un día a la tierra prometida, al reino interestelar, al reino de los cielos inimaginables, a los dominios eternos e inconmensurables del Señor de la nueva alianza. El arca de la alianza nunca se encontrará, estimado oyente. Lo profetizó Jeremías y lo dijo Juan en Apocalipsis. Así que no hay que buscar el arca de Moisés como lo hicieron los nazis, como lo hizo Indiana Jones en el cine y como lo hacen actualmente los judíos. Ahora hay que buscar el nuevo arca de la alianza, el Señor Jesús y su nuevo contenido, el poder del Evangelio. Los ciegos judíos están dando patadas contra el aguijón, buscando lo que nunca encontrarán, el arca de la alianza de Moisés. En lugar de indagar en las Escrituras, para darse cuenta que solo Jesús encaja en las fechas proféticas, en el cumplimiento profético del Mesías y en las profecías mesiánicas, demostrando que Él es el Mesías, es decir, el nuevo arca de la alianza, tal como los magos de Oriente entendieron en su día estudiando las Escrituras antiguas y a los profetas. Por eso fueron y encontraron al Mesías en Belén, el nuevo arca de la alianza. Pero los judíos del pueblo de Dios, que tienen las Escrituras, paradójicamente no vieron nunca esta verdad
Pero usted sí puede ver esta verdad asombrosa, estimado oyente. Esta verdad que hoy le revelamos sobre el Arca de la Alianza para usted. Escuche ahora la siguiente similitud entre las dos arcas de la alianza. El Arca de la Alianza de Israel tenía un propiciatorio, y el Señor Jesús, el nuevo arca, es la propiciación. El Arca de la Alianza tenía dentro la ley de Dios, y el Señor Jesús tiene el cumplimiento total de la ley de Dios. El Arca de la Alianza fue diseñada en el cielo, bajó a la tierra y fue llevada nuevamente al cielo. Y el Señor Jesús, el nuevo Arca de la Alianza, también fue diseñado en el Consejo Eterno, bajó a la tierra como el nuevo Arca de la Alianza y luego fue llevado nuevamente al cielo. El Arca de la Alianza tenía poder. Y el Señor Jesús, el nuevo Arca de la Alianza, se le ha dado todo el poder. El Arca de la Alianza tenía el pan imperecedero, el maná que nunca se corrompía. Y el Señor Jesús, el nuevo Arca de la Alianza, es el maná de vida eterna. El Arca de la Alianza tenía el poder de hacer florecer la vida de una vara seca y muerta. Y el Señor Jesús, el nuevo Arca de la Alianza, es la resurrección que floreció de la muerte. El Arca de la Alianza no la podía ver el pueblo ni tocarla. Pero el nuevo Arca de la Alianza, el Señor Jesús, la vio todo el pueblo, lo tocaba todo el pueblo y él mismo tocaba a todo el pueblo. El Arca de la Alianza estuvo unos 660 años en la tierra. En cambio, el nuevo Arca de la Alianza, el Señor Jesús, estuvo tan solo unos 33 años en la tierra. En el Arca de la Alianza hablaba Dios con Moisés, y con el Señor Jesús, el nuevo Arca de la Alianza, todo el mundo tenía acceso a hablar con él. El Arca de la Alianza tenía la ley de Dios, y el nuevo Arca de la Alianza tiene el Evangelio de Dios. ¿Puede ver la similitud y la identidad de un arca con otra, estimado oyente? ¿Ve qué especiales son estas similitudes? ¿Puede ver la identidad tan especial que hay entre las dos arcas de la alianza? Judíos ciegos, católicos herejes, ortodoxos ignorantes, arqueólogos ilusos y escritores aprovechados de la curiosidad humana, todos ellos han hecho negocio con el tema de En busca del arca perdida. Pero nosotros, en este ministerio, enseñamos la verdad teológica sobre las dos arcas de la alianza. La gente pierde el tiempo buscando el arca perdida, pero nosotros hemos hallado el nuevo arca de la alianza y su poder, el Evangelio. Como siempre decimos, el Evangelio y el Señor del Evangelio son el punto neurálgico donde converge siempre todo tema de la palabra de Dios, y con el tema de hoy, el Arca de la Alianza, no podía ser menos. También el Arca de la Alianza converge en el Evangelio. Fíjese en la relación. El Arca del Antiguo Pacto tipificaba el nuevo Arca de la Nueva Alianza, el Señor Jesús, el cual vino para salvar al hombre por medio del diseño del Evangelio. Así que una vez más, de forma fluida, hemos demostrado cómo el Arca de la Alianza, al ser el anticipo del verdadero Arca de la Alianza, el Señor Jesús, el Señor del Evangelio, ese Evangelio es el que le perdona a usted los pecados y le salva de la condenación eterna. ¿Ve? Ahí tiene el verdadero nexo entre el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento y el Evangelio de la Nueva Alianza diseñado para usted por parte del Señor de la Nueva Alianza, estimado oyente. Este es el noble arte de redirigir todo hacia el Evangelio y el Señor del Evangelio. Así que, a continuación y para terminar, como hacemos siempre en todo mensaje del canal de este Ministerio Tinajas, nuestro consejo pastoral es este, estimado oyente. Vaya a su habitación y allí, en el secreto de su intimidad, en ese lugar a solas con Dios, puesto de rodillas si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia ante Dios, y en la naturalidad de sus palabras, obedezca hoy ahí
las dos condiciones del Evangelio de la nueva alianza que Dios manda a todo hombre para su salvación eterna. Primera condición del Señor de la nueva alianza. Usted debe reconocer ante Dios de forma concreta los pecados pasados que se acuerde y abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Ese es el primer mandato que la Biblia llama el arrepentimiento. A Dios no se le pide perdón ni disculpas, estimado oyente. Ante Dios, el juez del universo, usted debe reconocer de forma concreta sus delitos, no pedir perdón. Para ayudarle mejor con este punto, tiene usted abajo, en la descripción del vídeo, una lista de pecados que le pueden hacer recordar y reconocer concretamente mejor sus delitos. Segunda condición del Señor de la nueva alianza. Preste atención porque tiene 3 partes. Usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados. Segundo, usted debe creer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz, el Señor de la nueva alianza. Y por último, usted debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús y hacerla suya. Apropiarse por la fe de la justicia caída sobre Jesús, como siempre decimos, es como si usted estirara su mano hasta el Calvario, agarrara esa justicia caída sobre el Señor Jesús y la trajera y la hiciera suya. Estas son las 3 partes de la segunda condición. Ahora, cuando usted obedece estas 2 condiciones, el doble mandato divino universal de Marcos capítulo 1 versículo 15 del Señor de la Alianza, Dios lo verá a usted como si nunca hubiera pecado, lo verá limpio de pecados, lo verá inocente ante su justicia divina, y Dios un día le dejará entrar en el reino de los cielos. No hay que ir en busca del arca perdida. Hay que buscar el nuevo arca de la alianza ya venida. Cristo es el arca de la alianza con su gloria divina, y el Evangelio es el poder que al pecado fulmina. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. El Señor Jesús, el nuevo arca de la alianza. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este expositor bíblico, Nicos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.